Hay una hora en la calzada de Tlalpan, allá por las 3 de la madrugada, en que el zumbido de la Ciudad de México se apaga por completo y solo queda el eco de tus propios pasos contra el cemento. Mi nombre es Mabel. Si le preguntas a los choferes de los camiones de limpia o a los taxistas que hacen sitio en Taxqueña, te dirán que me conocen como Dalila. Llevo la geografía del asfalto tatuada en las suelas de mis botas. Quienes nos juzgan desde la comodidad de una oficina piensan que esto es dinero fácil, una vida sin horarios, pero ignoran el desgaste psicológico que implica pararte en una esquina a esperar que un desconocido decida el precio de tu dignidad por unas horas. En la noche, aprendes a desconfiar del aire que respiras. Ocurrió hace unos años, a mitad de la Semana Santa. Quienes viven en la capital saben que en esas fechas la ciudad se vacía. La gente huye a las playas y las avenidas principales se convierten en desiertos de concreto. Para nosotras, esa temporada es el infierno del turno muerto. Los clientes habituales se van con sus familias y una se queda ahí, capeando el calor sofactorio del día o el frío seco de la madrugada, estirando las horas para sacar, aunque sea para la cuenta del cuarto y la comida. Yo siempre he sido de las que seleccionan con pinceladas a quien le aceptan el trato, pero la necesidad en temporada baja te nubla la vista y te hace bajar la guardia. Esa madrugada, el termómetro parecía estancado. Estaba cerca de las inmediaciones del metro Taxqueña cuando una camioneta Ford de los años 70, impecable, se orilló junto a la banqueta. Era una troca clásica, con la pintura roja brillando bajo las lámparas de sodio, como si acabara de salir del lote de una agencia del pasado. El motor producía un ronroneo suave, un compás perfecto que no encajaba con el desorden de la avenida. El conductor era un señor de unos 65 años, de una pulcritud estricta. Vestía un traje de sastre oscuro, una corbata perfectamente anudada y el cabello canoso peinado hacia atrás con una precisión de cirujano. En cuanto bajó la ventanilla, un aroma denso inundó el ambiente. Olía a loción de barbería antigua, a talco y a tabaco de pipa. Un olor pesado que de inmediato trajo una vibración extraña al aire de la calzada. «Buenas noches, muchacha», me dijo, con una voz arrastrada, pausada, que recordaba al roce de las hojas secas cuando las pisa el viento. «No busco nada complicado esta madrugada. Solo quiero cenar algo, conversar y que me hagas compañía para romper el silencio de estas fechas». Antes de que yo pusiera la tarifa, el hombre metió la mano al saco y sacó un fajo de billetes de alta denominación. Me los puso en la palma. Aquella suma resolvía mis gastos de todas las vacaciones. El brillo del papel moneda apagó cualquier alarma en mi cerebro. Lo vi como el golpe de suerte que tanto le había pedido a la noche. «Vamos a el descanso», añadió, señalando con la cabeza hacia los carriles centrales. «Ahí nos están esperando». Subí a la cabina. El interior olía fuertemente a naftalina y a cuero viejo. En cuanto el vehículo arrancó, experimenté una opresión en el pecho, un frío repentino que me caló los huesos a pesar del calor de la temporada. Al acomodarme en el asiento, noté un detalle que me erizó la piel. La camioneta no tenía espejo retrovisor interno, y el señor mantenía la vista clavada en el parabrisas, con una rigidez absoluta, manejando sin parpadear una sola vez. A pesar de llevar más de una década recorriendo cada rincón de Tlalpan, jamás había visto el establecimiento al que nos dirigimos. Estaba metido en una calle lateral, oculto detrás de una barda de piedra alta. El letrero de neón, de un color azul mortecino, emitía un zumbido eléctrico tan intenso que me hacía vibrar los dientes. Se llamaba, tal como dijo el anciano, El Descanso. Entramos directo a la cochera de la zona habitación número 4.
El señor apagó el motor y bajó la cortina metálica con un golpe seco que resonó en mis oídos como una sentencia. Subimos unos escalones de piedra y entramos al cuarto. Era un espacio inmenso, congelado en el tiempo, alfombrado de un color café oscuro que parecía tragarse el sonido de mis tacones. El aire adentro estaba estancado, denso como la gelatina, y el calor de la calle desapareció para convertirse en una humedad de sótano que me obligó a cruzar los brazos. El hombre no se quitó el saco. Se limitó a sentarse en la orilla de la cama matrimonial y clavó la mirada en un reloj de pared antiguo que estaba arriba de la cabecera. El segundero estaba estático, atorado en las 12. «Solo es cuestión de esperar a que el tiempo se cumpla», susurró, con esa voz seca, sin mirarme. Sintiéndome incómoda por la actitud del sujeto, saqué mi teléfono celular del bolso con la intención de mandarle un mensaje con mi ubicación a la Wendy o a cualquiera de las flacas de la avenida. Pero en cuanto encendí la pantalla, el aparato no dio señal. La pantalla se llenó de un ruido blanco, una estática gris y parpadeante que me heló la sangre. El control de la situación se me estaba escapando de las manos. El verdadero terror psicológico comenzó cuando el anciano, sin cambiar la postura ni desviar la mirada del reloj muerto, empezó a llorar. No era un llanto común, era un llanto en silencio absoluto. Sus ojos permanecían abiertos de par en par, fijos en la pared, mientras gruesas lágrimas le surcaban las arrugas del rostro sin que emitiera un solo sollozo, sin el menor gesto de dolor. Era la mueca de un maniquí roto. De pronto, el neón del cuarto parpadeó 3 veces y la atmósfera sufrió una distorsión espantosa. Ante mis ojos, la habitación impecable se pudrió en un segundo. El papel tapiz de las paredes se despegó en jirones, revelando grietas negras que parecían venas latiendo sobre el concreto. La alfombra se llenó de moho y el traje oscuro del señor se desplomó desinflado sobre las cobijas de la cama. El cuerpo del anciano ya no estaba adentro. La ropa se dobló sobre sí misma como si el hombre se hubiera evaporado en el aire de la habitación. Entonces, los golpes comenzaron. No eran ruidos sutiles de una casa vieja. Eran impactos violentos, desesperados, de puños humanos golpeando con saña la cortina de lámina de la cochera y la puerta de madera del servicio. Voces de niños pequeños y los gritos desgarradores de una mujer resonaron desde el pasillo exterior. Gritaban nombres que no entendía, arañaban la madera, quejándose con una desesperación inhumana de que el humo les estaba quemando los ojos, suplicando que alguien les abriera la puerta desde adentro. La madera de la entrada comenzó a agrietarse bajo una presión tremenda, y por las rendijas del plafón del techo empezó a llover un hollín negro, espeso y grasoso que inundó el cuarto con un olor asfixiante a caucho quemado y carne chamuscada. El aire se volvió irrespirable. Comprendí en ese instante que el trato de esa noche no venía del mundo de los vivos. Estaba atrapada en el epicentro de una tragedia del pasado que se repetía en un bucle eterno de agonía. Presa de un pánico visceral que me entumeció los dedos, corrí hacia las escaleras buscando la salida de la cochera. Al llegar a la cortina de metal, intenté levantarla, pero la lámina estaba caliente, soldada por capas de óxido antiguo que me desollaron las palmas de las manos. La adrenalina me dio una fuerza salvaje. Jalé el fierro hacia arriba con los ojos cerrados, rompiéndome las uñas y gritando en medio de la penumbra, sintiendo que el suelo de la cochera ya no era de cemento, sino una capa gruesa de tierra suelta y ceniza tibia. Al mirar de reojo el reflejo de un espejo roto en el suelo, vi mi propio rostro reflejado. Estaba completamente cubierto de hollín negro, como si acabara de salir de un horno, aunque no había fuego visible a mi alrededor.
En el momento en que la puerta de servicio de arriba se rompió con un estruendo de madera astillada y unas sombras delgadas, con formas de manos infantiles, empezaron a asomarse por el borde de la escalera. Logré abrir un hueco en la base de la cortina y me arrastré hacia el exterior. Salí gateando, raspándome las rodillas contra el asfalto frío de la calle, respirando bocanadas del aire real de la Ciudad de México. Me puse de pie temblando, limpiándome desesperadamente el polvo y la tierra de la cara, pero cuando miré hacia atrás para ver la fachada de El Descanso, la realidad me dio un golpe devastador. No había hotel, no había letrero de neón azul, ni camioneta Ford, ni paredes de piedra. Lo único que se alzaba frente a mí era una construcción abandonada en obra negra, un terreno baldío cercado con láminas oxidadas, devorado por la maleza, los escombros y la basura que los vecinos tiran por las noches. Estaba completamente sola en medio de la nada. Regresé a mi cuarto en un taxi de la calzada, con los dientes castañando por el shock y ese maldito olor a humo pegado en el cabello. Cuando me atreví a abrir el bolso para revisar el sobre con el dinero que el anciano me había entregado en la troca, lo que encontré terminó por destrozarme la cordura. No eran billetes de curso legal, eran pedazos recortados de un periódico amarillento, resecos y quebradizos por el paso de las décadas, que se deshicieron entre mis dedos como ceniza fría en cuanto los toqué. En uno de los fragmentos que sobrevivió al tacto, alcancé a distinguir la tipografía de una nota roja de los años 90. El titular decía textualmente: tragedia en la zona de Tlalpan. Familia de 3 integrantes fallece en el incendio del motel El Descanso por falla en el mecanismo de la cortina metálica de la cochera. Abajo, la fotografía borrosa mostraba los restos calcinados de una camioneta Ford de los 70, atrapada entre los escombros negros de la entrada. Hice mis propias averiguaciones en las semanas siguientes con la gente más vieja de las cantinas de Taxqueña. Me confirmaron que en ese predio abandonado operó un hotel de paso que se consumió por completo durante unas vacaciones de Semana Santa hace más de 30 años. El dueño, un hombre adinerado de la zona, había muerto ahí dentro junto a su esposa y sus 2 hijos pequeños al quedarse atrapados en la habitación número 4 porque los accesos se deformaron con el calor del incendio. Hoy en día sigo trabajando en el circuito de la calzada. La renta no espera y las deudas no entienden de fantasmas. Pero la factura que pagué esa madrugada es permanente. Jamás vuelvo a aceptar un trato con hombres que manejen autos clásicos, ni permito que me lleven a establecimientos que no conozca a primera vista desde la avenida. Vivo con una fobia constante. El olor al humo de leña o a quemado me paraliza los músculos, recordándome que en las banquetas de esta ciudad el pasado nunca termina de morir, y que si bajas la guardia por un puñado de billetes, puedes terminar ocupando el lugar de los que nunca pudieron salir del incendio. Muchos piensan que este negocio se reduce a las esquinas oscuras y a los moteles de paso con camas de fierro, pero arriba, donde el aire es más limpio y los edificios rasgan las nubes, hay otro circuito. Mi nombre es Camila, aunque en los catálogos privados de las agencias ejecutivas de Polanco y las lomas de Chapultepec me cotizaba bajo el nombre de Samantha. No empecé en las alfombras finas. Vengo de abajo, de pasar frío en el asfalto. Pero un hombre influyente, un político que vio en mí la discreción y el porte que los hombres de negocios buscan, me pulió y me convirtió en su acompañante de confianza para eventos cerrados. Así fue como dejé las banquetas y entré a los despachos de los empresarios que manejan el dinero de este país.
Aprendes a vestir seda, a hablar con propiedad y sobre todo a cobrar tarifas en dólares que una persona común no ve en un año de trabajo. En este nivel alto, una cree que ya lo vio todo. Piensas que el único peligro es el capricho de un tipo con demasiado alcohol o el ego de un ejecutivo prepotente. Pero la noche que cambió mi vida me demostró que el verdadero monstruo corporativo no busca tu cuerpo, busca algo mucho más profundo. Todo comenzó una tarde de febrero, cuando la agencia me pasó un encargo exclusivo. Un cliente habitual, un financiero de alto vuelo llamado Alejandro, solicitaba mis servicios para una jornada privada en su penthouse de Santa Fe. La suma que transfirió por adelantado como depósito era ridícula, una cantidad irreal solo por pasar unas horas haciéndole compañía en una cena privada. Mi mente profesional, acostumbrada a los caprichos de la élite, imaginó de inmediato una noche exigente, una cena de etiqueta, atención absoluta y adaptarme a cualquier excentricidad de un hombre acostumbrado a que nadie le diga que no. Estaba preparada para la presión. En este entorno, el dinero llega rápido si sabes cómo manejar los secretos de los poderosos. Llegué a la exclusiva torre residencial pasadas las 10 de la noche. El complejo era un monumento al cristal, al acero gélido y a la seguridad privada extrema. Un elevador privado me llevó directo al piso 40. Pero en cuanto Alejandro me abrió la puerta de doble hoja de su departamento, supe que mis expectativas estaban completamente equivocadas. No traía la mirada depredadora o el cinismo del cliente que acaba de pagar una fortuna. Me miró con unos ojos desorbitados, inyectados en sangre, como un náufrago que ve un trozo de madera en medio de la tormenta. Su departamento, un penthouse de 2 pisos con vista a los abismos de Santa Fe, no olía a los perfumes caros que él solía usar. Apestaba a algo rancio, una mezcla de alcanfor, azufre y un rastro metálico, pastoso, que me revolvió el estómago. Alejandro estaba demacrado, el traje de diseñador le colgaba del cuerpo y sudaba un frío que no pertenecía al clima de la ciudad. «Pensaste que venías a una cena convencional, ¿verdad, Samantha?», me dijo con una risa seca, quebrada, mientras cerraba los cerrojos biométricos de la entrada. «Esta noche no necesito que me escuches, ni que me consientas. Necesito tu energía, necesito tu presencia, para que lo que viene en camino no me arrastre al fondo». Antes de que pudiera reaccionar o exigir que me abriera la puerta, Alejandro caminó hacia la estancia principal, donde los enormes ventanales mostraban las luces de la Ciudad de México. En el centro de la habitación, sobre un tapete persa de miles de dólares, había colocado una serie de velas negras dispuestas en un patrón geométrico perfecto, un hexágono que rodeaba un cuenco de bronce lleno de una tierra oscura, casi negra. El pánico empezó a treparme por las piernas. Intenté mantener la compostura, esa máscara de frialdad que te da la experiencia con clientes difíciles. «Mire, don Alejandro, si esto es un juego o una de sus excentricidades, prefiero dejar el sobre aquí y retirarme», dije, dando un paso hacia atrás. «Yo no me presto a este tipo de dinámicas». «Si sales de este departamento, estás muerta, Camila», me interrumpió, usando mi nombre real, el que solo la agencia tenía en sus archivos de máxima seguridad. «El contrato ya está firmado. El dinero que tienes en tu cuenta no lo pagué yo. Lo pagaron ellos para asegurar que hubiera un testigo vivo esta noche. Si me dejas solo en el círculo, lo que va a entrar por esa ventana te va a consumir a ti primero». Fuera de los ventanales, la realidad comenzó a distorsionarse de una forma espantosa. La niebla densa que suele subir de los barrancos de Santa Fe comenzó a lamer los cristales del piso 40, pero no era una niebla normal. Era una masa grisácea, casi negra,
que fue apagando una a una las luces de los edificios vecinos, hasta que el penthouse quedó suspendido en una negrura absoluta, como si la torre hubiera sido arrancada del mapa de la ciudad. Alejandro se arrodilló en el centro de las velas negras. Sacó de su bolsillo un amuleto de piedra volcánica y comenzó a recitar una serie de palabras arrastradas, un idioma de consonantes duras que vibraban en el aire y hacían que los cristales del departamento zumbaran. El sonido se metía en la cabeza como si te rompieran vidrios dentro del cerebro. En ese instante, la luz eléctrica del penthouse murió. Solo quedó el reflejo parpadeante de las llamas negras de las velas. Fue entonces cuando la sombra de Alejandro se despegó de sus pies. No era la silueta plana que proyecta cualquier cuerpo frente a la luz. Era una masa con volumen, una mancha de oscuridad tridimensional, espesa como el aceite quemado, que comenzó a gatear por sí sola hacia la pared. La sombra creció, estirando unas extremidades desproporcionadas, y comenzó a deslizarse por los ventanales, absorbiendo el poco reflejo que quedaba en el cuarto. El departamento se llenó de un murmullo insoportable, una cacofonía de susurros, como si miles de personas estuvieran atrapadas detrás de las paredes de concreto, repitiendo mi nombre de batalla: Samantha, Samantha. Las voces me prometían lujos, cuentas bancarias infinitas y el control de los hombres más poderosos del país si tan solo daba un paso hacia el frente y tocaba la mano de Alejandro. Él comenzó a convulsionar en el suelo. Su cuerpo se arqueaba hacia atrás con una rigidez sobrenatural, como si unos hilos invisibles lo jalaran desde el techo por los hombros. Los ojos se le pusieron completamente blancos, vacíos. Entendí con un pavor que me heló la sangre. ¿Para qué me quería ahí? Los hombres de poder que hacen pactos para alcanzar la cima siempre necesitan un pararrayos, una vida limpia, ajena a sus deudas, para desviar la atención de las entidades hambrientas cuando vienen a cobrar el pagaré de la fortuna. Yo no era su invitada. Era el sacrificio esotérico que debía entretener a la sombra mientras él intentaba renegociar su destino. La puerta principal, controlada por un sistema electrónico, emitió un pitido agudo y los cerrojos de acero se sellaron por completo. Estaba atrapada. Las luces del techo parpadeaban de forma intermitente y en cada fracción de segundo de oscuridad podía ver figuras humanas de pie en las esquinas de la estancia. Eran hombres altos, vestidos con trajes oscuros de corte antiguo, que me miraban fijamente y desaparecían cuando la luz volvía a destellar. El aire se volvió pesado, saturado de un olor a ozono, ceniza y carne descompuesta. Sabía que si me quedaba paralizada un minuto más, terminaría siendo parte de las sombras permanentes de esa torre maldita. Movida por el puro instinto de supervivencia que te da la calle, corrí hacia el área de la cocina, alejándome de la estancia donde el cuerpo de Alejandro seguía sacudiéndose en el centro del círculo. Busqué desesperadamente una salida de emergencia, una puerta de servicio, pero todo el sistema digital del departamento estaba muerto, bloqueado por la distorsión del rito. Fue entonces cuando vi la pequeña compuerta de acero inoxidable del ducto de basura del edificio, un sistema antiguo que la torre aún conservaba para el personal de limpieza. No lo pensé. El espacio era reducido, pero el terror me dio una agilidad que no sabía que tenía. Me quité los tacones, arrojé el bolso de marca y me deslicé de cabeza por el tobogán de metal oscuro, justo en el momento en que escuché un estallido sordo en la sala y un grito desgarrador de Alejandro que no sonó humano. Caí 3 niveles en una oscuridad absoluta, golpeándome contra las paredes de metal del ducto hasta que aterricé en el depósito de desechos del piso 37. El impacto me dejó un dolor lacerante en las costillas y el costado, una marca que me costó semanas sanar,
pero la adrenalina no me dejó detenerme. Empujé la compuerta del depósito, salí al pasillo de servicio que olía a cloro y corrí hacia las escaleras de emergencia de concreto. Bajé los 37 pisos a toda velocidad, ignorando los elevadores. Sentía que si las puertas de acero se abrían, lo que encontraría adentro no sería el vestíbulo, sino el mismo vacío negro del piso 40. Llegué a la avenida de Santa Fe a las 4 de la mañana, descalza, con el vestido de seda desgarrado y el frío húmedo de la sierra golpeándome la cara. Los guardias de la entrada me miraron con horror, pero no me detuve a dar explicaciones. Tomé el primer taxi que pasó y le ordené que me sacara de esa zona de inmediato. Nunca regresé por mis pertenencias ni volví a contestar las llamadas de esa agencia VIP. Al día siguiente, los rumores en los pasillos de la noche empresarial confirmaron lo peor. La servidumbre de Alejandro había entrado al penthouse por la tarde tras no recibir respuesta. El departamento estaba intacto, impecable, con las ventanas selladas por dentro y las cerraduras electrónicas funcionando con normalidad. Pero en la estancia principal no había rastro del financiero. Lo único que encontraron sobre el tapete persa fue un círculo perfecto de ceniza gris y fina y un olor a alcanfor que tardó meses en desaparecer de las paredes. Dejé el circuito de alto nivel de inmediato. El dinero de las esferas de poder te da los lujos que siempre soñaste, pero te enseña una verdad terrible. Los hombres que manejan este país no son dueños de sus vidas. Son solo recipientes esperando ser vaciados por fuerzas antiguas que no entienden de leyes ni de billetes. Hoy regresé a trabajar en zonas más discretas de la ciudad, en bares comunes donde los clientes solo buscan ahogar sus penas en alcohol. Vivo con una limitación constante que me arruina la existencia. No puedo estar en una habitación con luces parpadeantes ni soporto el silencio absoluto de la madrugada, porque cada vez que la luz parpadea, juraría ver la silueta de una sombra sin dueño reflejada en el cristal, recordándome que allá arriba, en las torres de cristal que tocan el cielo, hay deudas que se pagan con el alma, y que yo sigo viva solo porque supe saltar a tiempo hacia el vacío. Hay un punto en la carretera federal a Puebla donde el aire siempre apesta a diésel quemado, tierra húmeda de las zanjas y a ese perfume barato que nos ponemos para ocultar el olor a sudor ajeno. Mi nombre es Julieta. Si le preguntas a los traileros que paran a romper la noche en los galerones de mala muerte de la frontera del estado, todos te dirán que me llamaban Perla. Quienes ven este ambiente desde la comodidad de sus prejuicios se imaginan un mundo de luces coquetas y dinero fácil. La realidad es un golpe seco en las costillas. Estar en este circuito implica aceptar que tu cuerpo ya no te pertenece, que es mercancía de alquiler que se desgasta con cada tanda de boletaje y con cada mirada de desprecio de hombres que huelen a miseria y a frustración. Yo empecé trabajando por mi cuenta, gestionando mis propias citas en los hoteles del centro. Pero la calle se volvió una carnicería. Cuando ves desaparecer a 2 compañeras en la misma quincena sin que la policía mueva un dedo, el miedo te obliga a buscar el refugio del neón. Terminé metida en el paraíso del extremo, un antro enorme con techo de lámina galvanizada a la orilla de la carretera, pensando que los guardias de la entrada y el ruido de la música me cuidarían las espaldas. Qué estúpida fui. En esos lugares la maldad no se esconde en un callejón oscuro. Se sienta en la primera fila, paga con billetes grandes y te sonríe desde la penumbra mientras dejas la piel en el escenario. La noche del desastre ocurrió en pleno agosto, durante una temporada de lluvias que había dejado la carretera convertida en un lodazal negro. El negocio estaba muerto. Apenas goteaban un par de clientes y el dueño,
Un tipo con los ojos amarillos por el vicio y el alma podrida nos tenía bajo una presión insoportable. Si no hacíamos que las mesas consumieran, nos descontaba la mitad de la comisión. Solo estábamos activas mi mejor amiga, a la que todos conocían como Sirena, y yo. Sirena no debió haberse parado en el club esa noche. Tenía una calentura salvaje que la hacía temblar como hoja, y la piel se le veía de un tono grisáceo, cenizo, casi traslúcido bajo la luz mortecina del camerino. Estaba tirada en un sillón de lona rota, envolviéndose en una manta vieja que apestaba a humedad. Su respiración era un silbido corto, doloroso. «Quédate ahí, maldita sea», le dije, limpiándole el sudor de la frente antes de retocarme el labial. «Yo me encargo de cubrir tus tandas con los clientes que lleguen. Si el patrón entra, le digo que fuiste al baño». A eso de la 1 de la mañana, la portezuela del lugar se abrió y entró un sujeto que congeló el ambiente. Caminó directo a la mesa del fondo, la más alejada del ruido de las bocinas. Vestía una gabardina negra, larga, empapada por la tormenta, y un sombrero de ala ancha que le sepultaba los ojos en una sombra absoluta. Pero lo que me revolvió el estómago fue su presencia olfativa, un olor penetrante a tierra de panteón, a flores podridas en un jarrón con agua estancada. Mandó al mesero con un recado directo. Quería que la chica del cabello largo, la que tenía el tatuaje de la balanza en la espalda, subiera a cumplir con el turno de la mesa. Quería a Sirena. Fui al camerino a prisa para ver cómo la levantaba o para buscar una excusa creíble, pero en cuanto empujé la puerta de madera hinchada, la colchoneta estaba vacía. La manta estaba tirada en el suelo y el aire adentro apestaba a un tufo espeso, caliente, como de cables quemados y azufre. Cuando regresé corriendo a la pista, el volumen de la música parecía haberse triplicado, metiéndoseme en las sienes como golpes de martillo. Experimenté una náusea violenta, una pesadez en las piernas que casi me hace caer. Al levantar la mirada hacia el escenario central, me quedé sin aire. Sirena ya estaba arriba, sujeta al tubo de acero, bajo el foco morado que hacía que las venas de sus brazos y sus piernas se marcaran como líneas negras y gruesas a través de su piel muerta. Pero no era ella. El cuerpo era el suyo, pero los movimientos desbordaban cualquier lógica humana. Lo que presencié esa noche me destrozó la cordura para siempre. La figura en el metal comenzó a moverse con una velocidad espasmódica, desarticulada, como si cada hueso de su cuerpo se estuviera rompiendo y acomodando a la fuerza en fracciones de segundo. No era una coreografía, eran contorsiones de un animal rabioso. Trepaba por el tubo con una fuerza descomunal, pero las articulaciones le tronaban con ruidos secos, crujidos de madera vieja hundiéndose en el lodo. Su torso giraba en ángulos imposibles, mientras sus manos y pies se aferraban al acero con la agilidad de un insecto gigante. El hombre de la gabardina permanecía inmóvil en la mesa del fondo. Tenía las manos enguantadas entrelazadas sobre el mantel sucio, con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, disfrutando de aquella aberración física. Me acerqué al borde de la pista, pegada a las bocinas, con el llanto quemándome los ojos. Cuando la criatura que habitaba el cuerpo de mi amiga giró el rostro hacia mí, el pánico me paralizó. Su cara se había estirado de una forma grotesca. La mandíbula desencajada mostraba una hilera de dientes apretados que rechinaban con un sonido metálico, insoportable. Sus ojos ya no estaban. Eran dos pozos de negrura absoluta, dos agujeros vacíos que parecían tragarse la luz del antro. De pronto, un líquido espeso, oscuro como el aceite quemado, empezó a escurrir desde la punta del tubo, manchando la pista y despidiendo un hedor a putrefacción
que hizo que los pocos clientes de las primeras mesas se levantaran asqueados. Corrí como loca hacia la zona trasera, huyendo de los aplausos mudos del sujeto. Entré al camerino buscando aire, rezando para que todo fuera una mala jugada de la fatiga o de alguna sustancia en el trago. Pero al encender el foco de la entrada, encontré la verdad en su forma más cruda. El cuerpo de la verdadera sirena estaba detrás del sillón de lona. Estaba completamente rígido, frío, con los ojos abiertos mirando al techo y una espuma grisácea saliéndole por la boca. Llevaba horas sin vida. La marca de la muerte estaba grabada en sus facciones. Comprendí, con un horror que me vació las entrañas, que lo que seguía bailando allá afuera en la pista, cobrando el dinero del sujeto de la gabardina, era una entidad que había tomado su despojo para manifestarse en este plano. El silencio cayó de golpe en el antro, un silencio sepulcral que solo fue interrumpido por un sonido que me congeló la sangre, un aplauso lento, seco, que venía desde la pista vacía. Clap, 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 y luego una risa, un chillido agudo, metálico, idéntico al roce de un fierro oxidado arrastrándose contra el pavimento de la carretera. Los pasos comenzaron a avanzar por el pasillo de concreto que conducía a los camerinos. Eran pasos de tacón alto, pero el impacto contra el suelo tenía un peso brutal, una vibración que hacía temblar los espejos de tocador y las botellas de cerveza del mostrador. Aterrada, arrastré el cuerpo sin vida de Sirena hacia la esquina y usé el sillón, una mesa de madera y mi propio peso para atrancar la puerta principal. Me quedé de rodillas en el suelo, abrazando las piernas frías de mi amiga, llorando en silencio en medio de la penumbra. La perilla de la puerta comenzó a girar. El metal crujía bajo una fuerza salvaje que empezó a doblar el cerrojo de fierro. «Julieta, ábreme la puerta, por favor», susurró la voz de Sirena desde el otro lado, pero ya no era su voz. Era un eco distorsionado, una frecuencia hueca, hambrienta, que parecía salir de una alcantarilla. «No tengas miedo, Perla». El trato ya se cerró. Ahora me siento tan ligera. Déjame entrar a pagarte tu parte. Los impactos contra la madera comenzaron. No eran golpes de una persona. Eran arremetidas brutales que hacían que las bisagras de la puerta escupieran tornillos y astillas de madera. Escuché cómo las uñas o lo que fuera que tuviera en las extremidades arañaba la pared de bloc con un chirrido metálico, desesperado, buscando un hueco por donde colarse al cuarto. Cuando el cantinero y los guardias de la entrada finalmente llegaron al pasillo tras escuchar el escándalo, el ataque cesó de golpe. Al quitar los muebles y abrir la puerta, el pasillo estaba desierto, pero la estancia del antro era una ruina. La mesa del cliente de la gabardina estaba cubierta por una capa gruesa de moho negro y espeso, y la cubeta donde le habían servido las cervezas contenía un agua lodosa llena de restos orgánicos irreconocibles. Lo peor estaba en el centro del escenario. El tubo de acero inoxidable estaba doblado a la mitad, torcido como si fuera un alambre, con profundas hendiduras de garras grabadas directamente en el metal. Mi existencia después de esa madrugada se convirtió en una consecuencia ajena, una caída libre hacia el vacío. El paraíso del extremo fue clausurado de manera definitiva a los pocos días, luego de que las autoridades encontraran al dueño del local sin vida en su oficina, con el cuerpo doblado en los mismos ángulos imposibles en los que vi moverse a la criatura en el escenario. A Sirena le dieron sepultura en un panteón comunitario de los límites del estado, pero yo jamás pude enterrar el pánico. El final de mi historia no tiene el glamour de dinero que alguna vez manejé. Es una tragedia cruda y realista.
Perdí la cordura por completo. No puedo soportar el ruido de la música fuerte, ni las luces parpadeantes, ni el sonido de unos pasos detrás de mí en la calle sin que el estómago se me vuelque del asco y del miedo. Terminé confinada en un refugio de salud mental en las afueras de la ciudad, pasando los días en un catre de lona, viviendo con una limitación física permanente, un temblor nervioso en las manos y en las piernas que me impide sostener un vaso de agua sin tirarlo al suelo. Los médicos dicen que es un trauma severo, una psicosis provocada por el desgaste de la vida nocturna. Pero ellos no saben nada. No saben que en las madrugadas, cuando el pabellón se queda en un silencio absoluto y la niebla de la carretera se mete por las rendijas de las ventanas, vuelvo a escuchar el sonido en el pasillo exterior. El tac, 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 de unos tacones altos que avanzan lentos, pesados, deteniéndose justo detrás de mi puerta de metal. Y en la oscuridad de mi celda, sé perfectamente que esa criatura sigue rastreando el olor de mi miedo, esperando el momento en que baje la guardia para recordarme que en los antros de la carretera, si aceptas los billetes del cliente equivocado, terminas convirtiéndote en la mercancía eterna de los dueños del abismo.